Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 27 minutos correspondientes a la sesión del viernes 14 de noviembre 2025. Como cada viernes vamos a proceder en los próximos minutos a realizar nuestra habitual actualización desde el punto de vista de análisis chartista y de análisis técnico aplicado tanto al selectivo IBEX 35 en lo que al índice se refiere, como a todas y cada una de las compañías que a día de hoy forman parte del principal indicador bursátil del mercado español. Comenzamos como siempre con la situación del IBEX 35, el cual tenemos en pantalla con datos semanales, el cual está cotizando en los 16.318 puntos, lo que en términos semanales le permite un avance en estos momentos del más 2,62%, variación relativa porcentual que obtenemos al comparar el último precio cruzado en estos momentos respecto al precio de cierre de la anterior vela semanal. Y como podemos también observar, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, alcanzando y cumpliendo con el objetivo mínimo de ascenso teórico que veníamos proponiendo aproximadamente desde finales de septiembre 2025, esos 16.265 puntos. Por tanto, estamos viendo que pese a la amplia sombra superior que nos está dejando de momento la vela semanal, la inercia permanece claramente anclada en favor de las compras, en favor de la demanda, un MACD semanal que sigue sin atisbar próximos cortes descendentes y en un contexto en el que mientras el precio no registre cierres semanales por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo que parte desde los mínimos de abril, así como una perforación de ese primer mínimo creciente, los 15.763, no tendremos la más mínima justificación sólida con la que trabajar algún tipo de corrección terciaria o de corto plazo. En el caso de producirse ambas perforaciones, tendríamos como siguiente soporte la anterior zona de techos, luego soportes de los 15.443 y 15.337 puntos, niveles que quedarían, insisto, como próximas posibles puntos de inflexión en favor de las compras en el caso de perforar esos 15.763 a cierre de vela semanal. Una vez comentada la situación del IBEX 35, vamos a proceder a comentar, analizar todas y cada una de las compañías por orden alfabético. Comenzamos con Acciona, que tenemos con datos semanales. Todos los gráficos que vemos en este análisis, como saben, son gráficos con datos semanales para adquirir más perspectiva, contexto de cómo han impactado las últimas jornadas en lo que a su estructura de medio y largo plazo se refiere. Y tal como podemos ver, Acciona cotizando en torno a los 184,6 euros por acción y en términos semanales, de momento con recortes bastante importantes, tanto en términos relativos, menos 5,28%, como en términos de precio, desarrollando una vela envolvente bajista, la cual se confirmaría con un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, por debajo de esos 191,9, y cuidado porque además podríamos tener perforaciones de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, argumentos que vendrían respaldados por repunte en los niveles de volatilidad, probablemente repunte en la actividad de contratación y divergencias bajistas en el MACD semanal, un MACD semanal que acumula desde hace ya bastantes semanas, incluso varios meses, lecturas de extrema sobrecompra, así que estaría sentando las bases para un tipo de techo terciario o de corto plazo, así que muy atentos a ese cierre semanal por debajo de la directriz. En el caso de producirse, próximo objetivo, próximo soporte, la anterior zona de techos o resistencias, ahora soportes comprendida en torno a los 179, 177,8 euros por acción. Acciona energías renovables cotizando en torno a los 22,60 euros por acción. En términos semanales, fortísimos recortes del menos 6,22% y perfilando también lo que muy probablemente sea una vela envolvente bajista. Un cierre semanal por debajo de los 23,86 confirmaría este patrón
y por ende reforzaría la posible perforación de soportes intermedios, los 23,50 euros por acción. Por este lado, consideraríamos como contexto altamente probable plantear ataques a la zona de relevancia técnica, entendiendo área o zona de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores suelos, luego techos y de nuevo zona de suelos o soportes, concretamente los 21,96 y los 21,46. Cierres semanales por debajo de esos 21,46 permitiría reactivar en tiempo y forma el proceso de estancamiento / correctivo iniciado desde los máximos de finales de julio 2025. En cuanto a Acerinox, que cotiza en torno a los 11,34 euros por acción, en términos semanales hablamos de avances del más 0,62%, registrando nuevos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y buscando aumentar el margen respecto a este área de relevancia técnica, anteriores techos o resistencias, ahora suelos o soportes, perfectamente proyectada en torno a los 11,01 y los 10,79 euros por acción. La recuperación, el alejamiento del precio respecto a este área de relevancia técnica que hemos citado, lo consideramos como algo positivo y por tanto una semana que, si bien es cierto que no es de un gran impacto, pero es una semana positiva que permite reforzar el punto de inflexión o los mínimos generados tanto la semana anterior como la previa a hace 2 semanas, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues una semana que podemos calificar de positiva en el caso de la compañía bajo estudio. Avanzamos con ACS, que cotiza en los 76,10. En términos semanales hablamos de avances del más 0,79%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo con ese gap o hueco positivo, y en este sentido mantenemos una clara inercia positiva. Sin embargo, no podemos obviar la formación de la propia vela, amplísima sombra superior, cuerpo bajista en estos momentos y cotizando cerca de los mínimos del rango semanal. Esto de momento es una primera señal, es una única vela semanal. Debemos esperar a siguientes velas semanales para ver cómo acontece, cómo se registran, para dar validez o no a la amplia sombra superior que nos está dejando la presente vela semanal. Por tanto, insistimos, de momento no es preocupante, pero debemos de vigilarlo de cara a las próximas velas semanales que pudieran amenazar la perforación de la directriz creciente secundaria o de medio plazo. Continuamos con AENA, que cotiza en los 22,88. En términos semanales intenta un rebote del más 4,19%, sin embargo es un rebote que no consideramos de momento de impacto. Y es que además de que tenemos una vela interior, una vela inside bar, máximo inferior al máximo anterior y mínimo superior al mínimo anterior, venimos de un contexto en el que tenemos repunte importante en los niveles de volatilidad, por tanto hay mayor nerviosismo entre los participantes de mercado y venimos de un contexto en el que la pasada vela semanal, con ese recorte del menos 6,75%, cerró por debajo de la zona de soportes de los 22,54 y los 22,25, activando de este modo una importante figura de distribución o de implicaciones bajistas, secundaria o de medio plazo, que permite proyectar objetivos mínimos de retroceso teórico en torno a los 19,15 euros por acción, objetivo que permanece vigente y que desde los niveles actuales permitiría atribuirle un potencial bajista del menos 16,3% aproximadamente. Hasta que no veamos cierres semanales por encima de ese último máximo decreciente, los 24,23, que simultáneamente es el máximo, la parte alta del segundo hombro derivado de este hombro cabeza hombro, no veríamos movimientos destacables en el activo bajo estudio en favor de las compras. Así que rebote, recuperación semanal, pero de momento seguimos siendo muy cautos dado el poco impacto que tiene esta recuperación. Vámonos con Amadeus, que cotiza en los 66,64. En términos semanales hablamos de recortes bastante ligeros, del menos 0,24%. En un contexto en el que el máximo y el mínimo sigue siendo creciente respecto a los máximos y mínimos anteriores y respetando esa zona de soportes que venimos recalcando en las últimas revisiones de mercado, concretamente esos 65,57 y 64,76
euros por acción. Más allá de estos movimientos, realmente no tenemos mucho impacto, no tenemos mucho más que comentar a la espera de tener cierres semanales por encima de los 69,30 euros. El hecho de mantenerse por encima de soportes lo consideramos como algo destacable y por tanto una semana que podríamos incluso clasificar como positiva, incluso de cierta transición. Continuamos con ArcelorMittal, que cotiza en los 34,34 en términos semanales, avances del más 2,60%, permitiendo registrar máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo con ese gap o hueco positivo y atacando directamente los máximos anuales, concretamente los 35,22 euros por acción, cuya superación sigue siendo el contexto a priorizar, dado que el MACD, pese a acumular lecturas de extrema sobrecompra en términos semanales, sigue sin perfilar ningún tipo de corte descendente. Dominio claro por parte de las compras, lo vemos en el precio, lo vemos en los indicadores, por tanto no debemos llevar la contraria a esa inercia positiva, a esa tendencia claramente favorable a las compras. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esta directriz creciente secundaria o de medio plazo, la que parte desde principios de abril 2025, no tendremos nada con lo que trabajar algún tipo de cambio de sentimiento terciario o de corto plazo. Continuamos con el Banco Sabadell, que cotiza en los 3,13 euros. En términos semanales hablamos de recortes del menos 2,94%, una vela con amplio rango y fíjense, con amplia sombra superior en relación al rango. Esto quiere decir que hubo presión de las compras y cuando estuvimos atacando los máximos anteriores, esos 3,41, apareció el papel y apareció la reacción de las ventas o de la oferta. Esto nos lleva a desarrollar un importante cuerpo bajista, cotizando actualmente cerca de mínimos del rango semanal, repunte en los niveles de volatilidad y repunte importante en la actividad de contratación. Todo esto pone en jaque la viabilidad de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, que también parte desde los mínimos de abril 2025, sin un cierre semanal o próximos cierres semanales por debajo de esta referencia, una oportunidad para plantear ataques a los 2,918, que sería el siguiente soporte más importante a vigilar de cara a las siguientes sesiones / semanas. Así que semana bastante complicada por parte de Banco Sabadell, que lo que hace es reafirmar el techo en los 3,41. Avanzamos con Bankinter, que cotiza en los 13,495. En términos semanales hablamos de avances del más 1,58%. Sin embargo, son avances que debemos de poner un poquito en entredicho. El motivo, o los motivos, mejor dicho, a nivel chartista o de lectura de precios, como pueden ver, es la amplísima sombra superior que estamos viendo en pantalla, a la altura precisamente de los máximos anteriores, esos 13,955. Por tanto, lo que estamos viendo durante las últimas jornadas, o la última vela, o la presente vela semanal, es que efectivamente en esa zona de techo o resistencia, en zona de máximos anuales, aparece el papel y de manera contundente en un contexto en el que la actividad de contratación está repuntando de manera bastante importante, y esto pone en jaque la viabilidad de este gap o hueco alcista abierto durante la presente semana, concretamente los 13,285. De momento no es un movimiento especialmente problemático, pero debemos de vigilarlo porque la formación de la propia vela semanal es una vela de rechazo en zona de máximos, en un contexto de cortes descendentes por parte del MACD semanal y de lecturas de extrema sobrecompra. Es decir, tenemos los alicientes, los ingredientes para vigilar de cerca posibles movimientos de agotamiento por parte del activo bajo estudio. CaixaBank, que cotiza en los 9,318, en términos semanales hablamos de avances del más 3,01%, con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal y buscando ese cierre semanal por encima de los 9,11 euros por acción, movimiento que confirmaría la ruptura, la superación de este proceso de consolidación o lateral, y obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 10,10 euros por acción, cota que desde los niveles actuales permite proyectar potenciales alcistas del más 8,32% aproximadamente, todo ello aderezado con un MACD semanal que atisba próximos cortes ascendentes, así que semana muy positiva en el corto plazo por parte del activo bajo estudio.
Vámonos con Celnex, que cotiza en los 25,89 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes del menos 2,67%, manteniendo una semana más ese fuerte goteo bajista, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, en un contexto en el que la volatilidad sigue increciendo. La actividad de contratación también recuperando posiciones, por tanto estamos viendo movimientos fuertemente bajistas en el activo bajo estudio. Importante el nivel que estamos atacando durante la presente semana en estos mismos momentos, los mínimos que se proyectan desde octubre 2023, concretamente los 25,92 euros por acción. El objetivo de Celnex hoy y por tanto a cierre de vela semanal es sí o sí evitar un cierre semanal por debajo de los 25,92. Si logra evitarlo, podríamos mantener este contexto que veníamos vigilando de algún tipo de recuperación / rebote en favor de las compras a partir de esta zona de soportes aderezado por lecturas de extrema sobreventa por parte del MACD semanal. Cierres semanales por debajo de esos 25,92 evidentemente sería una muy mala señal que nos obligaría a seguir actualizando objetivos bajistas rumbo a los 21,64 euros por acción. Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 14,12. En términos semanales hablamos de recortes del menos 1,57%, un recorte que aparece en zona de techo o resistencia importante, concretamente esos 14,38 y los 14,20 euros por acción. Sin embargo, es una vela que no es de impacto, vela interior con un máximo inferior al máximo anterior y un mínimo, como pueden ver, superior al mínimo anterior. El rango de la presente vela semanal cotiza más o menos en la parte superior del rango de la anterior vela semanal, por tanto de momento mantenemos un contexto de mantener vivo el ataque a la viabilidad de techos o resistencias que hemos citado anteriormente. Así que semana de momento de transición, vemos cierto freno a la altura de resistencias, algo que tampoco es especialmente anómalo ni mucho menos. Es normal que en niveles de techos o resistencias como estas, primarias o de largo plazo, que permanecen vigentes durante varios trimestres, incluso más de un año, entendemos que es un punto de inflexión favorable a la oferta y favorable a las ventas. Avanzamos con Endesa, que cotiza en los 32 euros por acción. En términos semanales, avances del más 1,04%, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y de este modo registrando nuevos máximos anuales como veníamos defendiendo por encima de esos 32 euros por acción, marcando nuevos máximos en los 32,51. MACD semanal que mantiene una clara tendencia positiva, una volatilidad que permanece bajo control. En este sentido entendemos que no llevamos la contraria al precio y entendemos que lo más probable sigue siendo registrar nuevos máximos anuales por encima de los 32,51. En cuanto a Ferrovial, cotizando en los 54,88, en términos semanales hablamos de avances del más 1,25%, en un contexto en el que el máximo y el mínimo sigue siendo creciente respecto a los máximos y mínimos anteriores, aunque no estamos siendo capaces, al menos de momento, de registrar ese cierre semanal por encima de los máximos de la vela de hace 2 semanas, por encima de esos 56,08. Por tanto, podríamos clasificarlo como de momento una semana de transición en Ferrovial, manteniendo una actitud constructiva mientras no tengamos cierres semanales por debajo de los 52,54 y por supuesto por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo que parte desde principios de abril 2025. Fluidra, que cotiza en los 22,66, en términos semanales recortes del menos 1,82%, tenemos un repunte en los niveles de volatilidad, cortes descendentes en el MACD semanal, desarrollando claras divergencias bajistas. De este modo estamos viendo cómo estamos asistiendo a un empeoramiento muy importante en las últimas 2 semanas en Fluidra, que lo que viene es a reforzar el área de techo de los 25,75 y los 25,26 euros. Cierres semanales por debajo de la directriz creciente, la que parte desde los mínimos de principios de abril, sería una siguiente mala señal que si además viene acompañada o de la mano de nuevos cierres semanales por debajo de los 22,62, serían señales que se irían acumulando de clara debilidad por parte del activo bajo estudio. De momento tiene por aquí varios soportes, insistimos esos 22,62 y ese mínimo de los 22,24 que es aproximación al 38,2% del retroceso
máximo proporcional de Fibonacci de todo el proceso alcista de fondo. Es decir, aquí podemos ver una acumulación de soportes que podrían permitir algún tipo de reacción por parte de las compras, pero tiene que darse. Y de momento, pues con el análisis técnico que estamos viendo, parece que las ventas ganan tracción y la viabilidad de estos soportes que hemos ido citando pues están en seria amenaza. Perforaciones, cierres semanales por debajo de toda esta acumulación de soportes, evidentemente lo que daría es una señal de clara debilidad e incluso podríamos trabajar con una figura de techo 1, techo 2 con trampa alcista. Así que mucho cuidado con las próximas sesiones barra semanas en el caso de Fluidra, porque el deterioro técnico está siendo intenso en las últimas 2 velas semanales. Vámonos con Grifols, que cotiza en los 10,645. En términos semanales hablamos de avances del más 2,65%, un avance que no podemos calificar de momento de importante, de impacto. Vela interior con amplia sombra superior que aparece en zona de anteriores soportes, ahora techos, esos 10,89 aproximadamente, y todo ello en un contexto de máximos y mínimos decrecientes. MACD semanal con cortes descendentes y cierto repunte de volatilidad en las últimas velas semanales. De este modo, lo que estamos viendo es un claro movimiento que sigue estando favorable por parte de las ventas y por ende este rebote esta semana, pese a la recuperación, seguimos siendo muy cautos a la hora de valorarla y consideramos que no es de impacto. Necesitamos más información que nos haga creer de verdad en que las compras comienzan a tener cierto control de la situación de corto plazo y para ello, como mínimo, cierres semanales por encima de los 11,49 de cara a las próximas velas semanales. Continuamos con Iberdrola, que cotiza en los 17,94, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y tal y como podemos ver en pantalla, cumpliendo con nuestro escenario principal, el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 17,93, marcando máximos anuales en los 18,025. MACD en tendencia positiva, repunte en la actividad de contratación, no tenemos absolutamente nada con lo que trabajar, algún tipo de duda o agotamiento alcista. Por ende, acompañamos la evolución del precio y seguimos considerando que lo más probable es que el precio siga desarrollando nuevos máximos anuales por encima de los 18,025. En cuanto a Inditex, cotizando los 48,71, en términos semanales hablamos de avances del más 2,46, aunque no son avances que nos están dejando un poquito un sabor agridulce, y es que hemos llegado a tener avances en términos semanales del más 5,51. Fíjense en la amplísima sombra superior que nos deja la presente vela semanal a la altura de máximos anteriores, concretamente los 49,46. De momento no consideramos que sea un movimiento especialmente problemático, pero debemos de vigilar próximas velas semanales o cierres semanales por debajo de los 47,54, movimiento que cerraría ese gap o hueco alcista como en el que hemos iniciado la presente semana y serían señales que podrían permitir ataques a la zona, al área de relevancia técnica anteriores techos, ahora soportes perfectamente proyectados en torno a los 46,10 y los 45,84 euros por acción. Continuamos con Indra, que cotiza en los 48,76. En términos semanales hablamos de avances ligeros del más 0,16%. Una vela semanal que es una vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. Así que es una vela, insisto, de transición, de poco impacto, con un MACD semanal que permanece con tendencia positiva, la volatilidad permanece más o menos bajo control y en este sentido no asistimos a un repunte importante en la actividad de contratación que nos haga pensar algún tipo de movimiento desordenado por parte de los operadores. Así que estancamiento, mantenemos una actitud constructiva y seguimos priorizando el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 51,25. Avanzamos con Colonial, que cotiza unos 5,23 euros por acción. En términos semanales, recortes del menos 3,15%, desarrollando amplia sombra superior en relación al rango semanal, cuyo máximo aparece en esta directriz bajista que parte desde los máximos del 21 de julio, marcando nuevos mínimos y con la alta probabilidad de cerrar la vela semanal por debajo del soporte que venimos comentando, concretamente los 5,375 y la cota de los 5,335. Cierres semanales por debajo de estas referencias nos habilitarían a nuevas extensiones bajistas a
atacar o para atacar este gap o hueco positivo abierto durante la semana de mitad de abril 2025, lo cual proyectaría potenciales bajistas añadidos del menos 2,12 y del menos 3,94%, por tanto, semana negativa, repunte de volatilidad, repunte en la actividad de contratación que refuerza la presión bajista de medio plazo. IAG, que cotiza en los 4,338, en términos semanales avances del más 4,13%, avances que en términos relativos o porcentuales pueden aparecer bastante interesantes, pero la realidad es que venimos de una vela fuertemente bajista, una vela envolvente a la baja, que perforó directriz creciente y que perforó soportes como los 4,196. En este contexto hablamos de un escenario de repunte de volatilidad, momento negativo y por ende la recuperación de la presente semana es realmente limitada. Fíjense además, hablamos de una vela interior, una vela inside bar, pero además la propia formación desarrolla una amplia sombra superior. Por tanto, insisto, las dudas siguen muy vigentes en el corto plazo por parte de IAG, pese a la recuperación en términos relativos durante la presente semana. Laboratorios Robi cotizando en los 58,10, en términos semanales hablamos de avances del más 5,73%, de nuevo una vela interior, name sidebar, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo previo, repunte de volatilidad y venimos una semana en la que terminó recortando más del 10% la pasada semana, perforando de manera simultánea la banda inferior del canal alcista y el último mínimo creciente, los 55,70. Todo esto nos habilita para extender o proyectar objetivos bajistas en los 49,60, objetivo que desde los niveles actuales permite mantener un potencial bajista en el activo bajo estudio del menos 14,45%, siendo el próximo objetivo por parte de las ventas desarrollar cierres semanales por debajo de los mínimos de la anterior vela semanal, los 53,80 y el siguiente soporte serían los 51,65 mínimos de la vela martillo generada a principios de agosto 2025. Avanzamos con Logista, que cotiza en los 29,78, en términos semanales más 1,15%, y eso que ha llegado a avanzar más del 3,8%. Amplísima sombra superior en relación al rango. Esto nos está indicando que ha habido presión importante, muy fuerte en términos de oferta o en términos de ventas, y lo hace, fíjense, a la altura de máximos anteriores, los 30,58 euros por acción. Por tanto, aquí vemos un claro posicionamiento de las ventas, una situación complicada en ese entorno para la cotización de Logista, y en este contexto de momento consideramos que, si bien es cierto que de momento esa amplia sombra superior no es de impacto, puesto que permite mantener un contexto de máximos y mínimos crecientes si contamos estos mínimos desde mitad de julio 2025, la realidad es que esa amplia sombra superior en techo o resistencia tan importante como la que estamos remarcando es una variable que debemos de vigilar sí o sí de cara a las próximas velas semanales. Por tanto, vamos a ver si es capaz de superar a cierre semanal los 29,84. Eso sería una señal bastante positiva. En el caso de no lograrlo, en caso de cerrar por debajo de esos 29,84, estaríamos viendo que esa presión de la oferta o de las ventas podría tener más presión, más fuerza de la inicialmente planteada y podría generar próximos recortes en próximas velas semanales. Mafre cotizando los 4,04, en términos semanales avances del más 3,06%, repunte los niveles de volatilidad, vemos cómo sigue extendiéndose en tiempo y forma el momento negativo en términos de MACD semanal, y la realidad es que pese a que tenemos una vela positiva, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, seguimos sin ser capaces de superar a cierre semanal los máximos anuales, esos 4,188. Mientras esto no suceda, mantenemos un entorno de consolidación terciario de corto plazo, el cual tampoco vemos como a los ojos, puesto que permite purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Así que una semana que podemos calificar de positiva, puesto que permite purgar excesos, insisto, y no daña la estructura creciente de medio plazo.
Merlin Properties, que cotizan los 12,51, en términos semanales, recortes importantísimos del menos 5,65%, marcando nuevos máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Y fíjense porque ya estamos consolidando por debajo de la directriz creciente, tenemos un repunte importante en los niveles de volatilidad, cortes descendentes por parte del MACD semanal, cuyas lecturas parten de extrema sobrecompra y repunte en la actividad de contratación. Estamos viendo argumentos bastante sólidos en términos chartistas y técnicos que nos hacen pensar que los 13,91 son un techo al menos terciario o de corto plazo. Próximo objetivo por parte de las compras, evitar cierres semanales por debajo de esta zona de soportes, los 12,58, y quédense con la cota de los 12,29 que ha atacado directamente. Ha marcado un mínimo en los 12,29, precisamente en esa misma cota. Cierres semanales por debajo de esos 12,29 que estamos recalcando habilitarían para atacar la anterior zona de techos, ahora potenciales soportes en torno a los 11,64 euros por acción. En cuanto a Naturgy, que cotizan los 27,24, en términos semanales hablamos de un estancamiento plano totalmente respecto al cierre de la pasada vela semanal, una vela semanal que no logró superar los 27,26 y es que cerró concretamente en los 27,24 por los pelos, no tuvimos ese cierre y por tanto la confirmación de nuevos objetivos mínimos de ascenso teórico. Y la presente vela semanal tampoco nos está despejando de momento las dudas. Requerimos de ese cierre semanal por encima de los 27,26 para habilitar objetivos mínimos de ascenso teórico en torno a esos 29,82, lo cual nos permitiría proyectar potenciales alcistas desde el punto de ruptura del más 9,39%. Más allá de eso, máximos y mínimos crecientes, es amplia sombra inferior en relación al rango, un MACD semanal que atisba próximos cortes ascendentes. Seguimos manteniendo una actitud constructiva para lo que se refiere en Naturgy. En cuanto a Puig, cotizando en los 14,68, en términos semanales hablamos de avances del más 3,67%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, y mantenemos ese intento, esa inercia de atacar la viabilidad de la directriz bajista, la cual parte desde los máximos de julio de 2024, incluso podríamos decir que parte desde los máximos históricos, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, o sea, vamos a ver si es capaz de lograr desarrollar cierres semanales por encima de la directriz y, como podemos ver en esta vela semanal, amplia sombra superior en relación al rango, de nuevo esa presión de la oferta, presión de las ventas, tenemos clara batalla para superar o no la directriz bajista que hemos citado anteriormente. Realmente no cambia mucho el panorama técnico de Puig una semana más. Continuamos con Redeia, que cotiza en los 15,03, en términos semanales equivale a recortes del menos 1,7% en estos momentos, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, repunte muy importante en los niveles de volatilidad, gran momento negativo. Bueno, pues como podemos ver, la estructura es claramente de máximos y mínimos decrecientes. Cuidado porque un cierre semanal por debajo de esta zona de soportes, por debajo de los 15,12, habilitaría para extensiones bajistas rumbo a la siguiente zona de relevancia técnica, anteriores techos, luego soportes en torno a los 14,73 y los 14,65 euros por acción, lo cual querría decir que tendría potenciales bajistas añadidos desde el nivel actual del menos 1,93 y del menos 2,58% aproximadamente. La petrolera Repsol cotizando los 16,80, en términos semanales avances del más 1,57%, con máximos y mínimos que son crecientes, por tanto mantiene vigente la inercia positiva, un cuerpo positivo, MACD positivo, volatilidad que sigue reduciéndose, en un contexto, por tanto, que no tenemos ningún tipo de justificación que nos haga pensar en un cambio de estructura importante, al menos de momento. Mantenemos ese contexto de registro de los máximos anuales como escenario más probable, por tanto, por encima de los 17,08, que nos aproxime una semana más a ese objetivo mínimo de ascenso teórico con el que venimos trabajando, los 17,62, y que desde los niveles actuales permite tener ese potencial del más 5% en el activo bajo estudio.
SACIR cotizando los 3,712, en términos semanales hablamos de avances del más 0,87%, aunque son avances de muy poco impacto. Vela interior, vela con amplísima sombra superior, quiere decir que la presión de las ventas sigue estando vigente. MACD semanal activando cortes descendentes, cierto repunte, no muy importante, pero cierto repunte en los niveles de volatilidad, divergencias bajistas. Cuidado porque venimos de un cierre semanal por debajo de la directriz creciente secundaria de medio plazo, la que parte desde los mínimos de abril 2025, y ese empeoramiento técnico permanece vigente. Cierres semanales por debajo de los mínimos de la previa de la vela anterior semanal, por debajo de los 3,67, reactivaría en tiempo y forma el proceso correctivo de muy corto plazo. Banco Santander, que cotiza en los 9,266, en términos semanales avances del más 4,71%, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, un MACD semanal activando nuevos cortes ascendentes, pese a que acumula lecturas de extrema sobrecompra, y el precio abriendo con un gap o un hueco alcista. De este modo, tenemos argumentos de sobra para mantener una actitud constructiva y considerar como escenario más probable de cara a las próximas semanas seguir registrando nuevos máximos anuales e históricos por encima de los 9,599 euros por acción. Avanzamos con Solaria, que cotiza en los 14,86 euros. En términos semanales hablamos de recortes del menos 1,95%. Aunque es una vela de muy poco impacto, una vela interior y de momento con un MACD semanal que permanece activo, sin repuntes en los niveles de volatilidad. Por tanto, consideramos que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen totalmente acotados, mientras no veamos como mínimo un cierre semanal por debajo de esta zona de anteriores techos, ahora soporte de los 14,315. Telefónica cotizando los 3,742, en términos semanales un rebote del menos 2,38 que queda realmente lejos de suponer una amenaza o un cambio tras la fortísima vela bajista que tuvimos la pasada semana con recortes, no olvidemos, del menos 16,69%. Fíjense, lo más positivo es que tenemos un cuerpo positivo, evidentemente, pero lo que más destacaría en favor de las compras es que logra respetar los mínimos de la anterior semana, intentando desarrollar un suelo mínimo, pero un suelo al fin y al cabo en los 3,562 euros por acción. Más allá de ello, de momento, poco más que destacar. Con el desarrollo de este suelo, con el evitar mayores caídas, ya podemos considerar una semana positiva en Telefónica a tenor de lo ha sucedido en la anterior vela semanal. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 2,442. En términos semanales hablamos de avances del más 0,91%, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Sin embargo, tenemos una vela que no nos gusta demasiado, amplia sombra superior en relación al rango, cuerpo bajista, aparece cotizando muy cerca de mínimos del rango semanal, cortes descendentes activos en el MACD semanal, cuya lectura siguen cotizando en zona de extrema sobrecompra y por tanto vemos ciertos argumentos que debemos de vigilar de cara a próximas semanas. De momento la volatilidad no es elevada, el precio permanece por encima de soportes y por ende mientras no empecemos a ver cierres semanales por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, así como siguientes cierres semanales por debajo del soporte de los 2,218, mientras todo esto no suceda, seguiremos considerando que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerán totalmente acotados en lo que a Unicaja se refiere. Hasta aquí el repaso en términos semanales de todas las compañías del IBEX 35 y del propio índice de referencia en España. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Espero que les haya servido de ayuda y nos vemos el próximo viernes con más repaso, más actualización del tanto el selectivo del índice IBEX 35 como de todas y cada una de sus compañías. Muchas gracias y que pasen un gran fin de semana. Saludos.